Lourdes Monteagudo, quiero leer lo que publica. Grábeme, don David, por favor. Santo periodicazo le ha metido Jorge Cepeda Patterson a León Krause, el hijo de Enrique Krause. Jorge Cepeda Patterson, señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una de las plumas, pues con más balance. Yo suscribo, una de las mejores plumas y voces, las más mesuradas, imparciales. Jorge Cepeda Patterson escribe en El País, escribe en Sin Embargo MX, de hecho es uno de los fundadores de Sin Embargo MX, y ahora tiene una columna en Milenio. Fue criticado, su credibilidad puesta en duda por el hijito de Enrique Krause, que se ha de sentir igual de intelectual que su papá para tener autoridad. Mejor que nos hable cómo estuvo la Operación Berlín. Perdón. Bueno, pues Jorge Cepeda Patterson, a quien le mando un saludo. Deberíamos por ahí de rescatar una de las entrevistas que le hicimos a Jorge Cepeda Patterson aquí en Sin Censura, porque no tiene desperdicio escuchar a Jorge Cepeda Patterson. Bueno, lo voy a buscar en estos días para también platicar de esto. Escuchen nada más lo que escribe en el periódico Milenio. Sí, presidente, pero no abuse. Primero hace una columna, la mitad de su columna sobre el presidente y la mitad de columna como respuesta a León Krause. Para que las cosas mejoren se necesita que uno cree que pueden mejorar. Por ello, el líder de un país está obligado, incluso en medio de la tragedia, a sostener ante sus ciudadanos la posibilidad de un futuro prometedor, si se quiere, un futuro a secas. Percepción es realidad, como bien sabemos. En esa tarea de levantar los ánimos de los suyos, los mandatarios del mundo no han escatimado frases para convertir vasos medio llenos en verdaderas piscinas. Desde Donald Trump anunciando cada 2 días el remedio que por fin sacará a sus electores de la pandemia, y en efecto algunos de los que ha sacado por la vía rápida de una intoxicación fulminante, hasta Macron asegurando que la crisis unirá y fortalecerá a los franceses, pasando por Putin convenciendo a sus paisanos de que el COVID-19, como antes Napoleón y Hitler, se estrellaría con el invierno ruso, o Bolsonaro, confiado en la inmunidad brasileña gracias a una temperatura de 40 años de separación. Y sin embargo, tampoco habría que cargar las tintas contra la tendencia de los mandatarios en pintar las cosas mejor de lo que son. Tienen motivos para hacerlo. Por un lado, personales, lo estoy haciendo bien. Por otro lado, obedece a sus deberes como jefes de una facción política, sea para mejorar sus posibilidades electorales o simplemente para sostener los niveles de aprobación que requiere la gobernanza. Pero también por razones absolutamente válidas, construir una narrativa favorable a la reactivación es parte de su responsabilidad. Algunos hacen esta tarea mintiendo de manera cínica y calculada, y aquí me atrevería a citar a Putin. Otros, como López Obrador, porque sinceramente están convencidos de las bondades de sus acciones. Algunos, como Trump, por razones que habría que encontrar en el psicoanálisis. Ciertamente nuestro presidente no se ha quedado atrás en el medallero mundial del optimismo. Vamos muy bien, dice a diestra y siniestra, y siempre tiene otros datos cuando los que se ofrecen resultan descarnados. No importa cómo pinte el día, invariablemente se impone su indeclinable confianza. Así le dice Jorge Cepeda Patterson, su indeclinable confianza, sigo leyendo, en el pueblo mexicano y la inminencia de un futuro mejor. Puede uno coincidir o no con la ideología del presidente, pero nadie puede echarle en cara falta de energía o de entrega absoluta a lo que considera sus responsabilidades. Desde luego, gobernar no solo es un tema de voluntad política y sacrificio personal. El mejor líder es el que puede pasar del color rosa de las presentaciones al público a la paleta completa de colores, incluyendo los grises, a la hora de tomar decisiones de Estado. El mejor entrenador no es aquel que puede inspirar emotivamente a sus jugadores a vencer a un equipo más poderoso, sino el que puede hacerlo dotándolos además de un inteligente plan de juego. Podría decirse que respecto a las crisis y las tragedias, convendría que en relación con el gabinete los mandatarios fueran pesimistas, exigentes de vaso medio vacío, y de cara a la opinión pública fueran optimistas animadores de vaso medio lleno. En la crítica al presidente hemos perdido mucho tiempo, tinta y tweets cuestionando sus actividades como promotor de su propio gobierno y del estado de ánimo de los mexicanos.
Lo que dijo y desdijo en sus varias horas de comparecencia diaria es interesante, pero mucho de ello va dedicado a la narrativa. El plan de juego puede advertirse allí, pero no siempre es de manera nítida o fidedigna. Lo que verdaderamente importa es la estrategia de fondo, el combate a la corrupción, el fin del boato, el dispendio, la inseguridad pública, la transferencia social a los más pobres, la estabilidad social y económica, un terreno en el que lleva aciertos y desaciertos, pero es contra esa agenda contra la que habría que hacer los balances y la crítica decisiva. Con todo, en su tarea de animador del respetable, habría que pedirle al presidente que no abuse. La pandemia no está domada. Las crisis ayudan a desenmascarar realidades, pero no nos vienen como anillo al dedo. El bienestar es clave, pero el crecimiento también. Mirar a los pobres es prioritario, pero eso no exige desairar a las clases medias y altas. La vuelta a la normalidad es urgente, pero hacer giras no lo es. La esperanza y el optimismo en el líder de un país es una virtud, siempre y cuando eso no le impida ver la arraigada costumbre que tiene la vida para fungir de aguafiestas y reivindicar el pesimismo. Y luego escribe algo que es demoledor, Jorge Cepeda Patterson. Crítica de Krause. Mi anterior artículo en este espacio fue objeto de una crítica de León Krause en un texto titulado Los dos Cepeda Patterson, publicado en el Universal. Afirma Krause, remontándose a una columna de 2016, que antes yo sostenía la necesidad de la crítica al poder presidencial y ahora no solo la ejerzo, sino tacho de golpistas a quienes lo hacen. Una apreciación injusta, considerando que no hacía falta acudir a un texto de hace 4 años, cuando hace 7 días, por ejemplo, publiqué un texto AMLO en el punto de no retorno. En él hablo del pedestal en el que se ha subido el presidente y cuestiono la soberbia pleitista que le lleva a abrir frentes innecesarios. Y por lo demás, en el texto de la semana pasada nunca usé la palabra golpista o golpe de Estado, mucho menos en referencia a quienes lo critican. Lo que sí escribí, pensando en las manifestaciones del pasado fin de semana, es lo siguiente: los actores políticos y empresariales por las políticas de la 4T nos quieren convencer de que el problema reside en el presidente, y ciertamente la belicosidad del mandatario, sus excentricidades y limitaciones ofrecen harto material para alimentar esta idea. Pero no haríamos mal en tomar al pie de la letra nuestros propios chistes. La verdadera amenaza para México es que se frustre el proyecto de cambio, los agraviados pierden toda esperanza y se abra un abismo de alcances insospechados. ¿Quieres la destrucción de AMLO? Ten cuidado con lo que deseas. Así que la pregunta a León Krause: ¿quieres la destrucción de AMLO? Ten cuidado con lo que deseas. O más allá, yo pregunto, ¿por qué León Krause se puso el huarache si no le quedaba el saco? ¿Entendió el que entendió? ¿Por qué tanta preocupación de que haya plumas decentes como Jorge Cepeda Patterson que hablen de golpistas, de golpe de Estado? O a menos que usted se sienta identificado, don León Krause. Bueno,